Moses Lucicu. Las estrategias de Satanás contra los cristianos descubiertos en el segundo cielo. Permítanme dar una breve declaración sobre mi llamado y vocación del Señor. Sucedió un día cuando estaba acostado en el patio de mi casa cuando de repente una fuerza se apoderó de mí. Como resultado, mi espíritu salió de mi cuerpo y fui llevado al cielo. Cuando llegué allí en la atmósfera, vi al Señor Jesucristo. Amado, cuando te encuentres con el Señor Jesucristo, sabrás que estás delante de Dios mismo. Es automático cuando el Señor Jesucristo puso sus ojos en ti. Su unción será transferida a ti y tu comprensión se renovará e iluminará instantáneamente y estarás conectado con lo sobrenatural. El Señor me dijo, mira la Tierra. Cuando miré al planeta Tierra, el Señor dijo, cuando divides la Tierra en 3 porciones que son la proporción de la humanidad que se salvará a través de tu mensaje y tu ministerio. El Señor dijo, eres un siervo de los últimos tiempos. Usaré tu ministerio y otros para lograr el rapto de la iglesia. Tu ministerio será profético para preparar a mi pueblo para el rapto. Unas semanas después, el Espíritu del Señor me convenció de pasar un tiempo en la iglesia para orar. Como resultado, comencé a pasar la mayor parte de mi tiempo en la iglesia en oración. De hecho, salí de mi casa para dormir en la iglesia para orar. Pasé 8 meses consecutivos en presencia del Señor. Esto no fue el resultado de una recomendación de voz audible, sino una simple convicción del Espíritu Santo. Estaba durmiendo en la iglesia. Más tarde me unieron miembros de mi iglesia. Les conmovió el hecho de que he dejado atrás mi casa para rezar y dormir en la iglesia durante muchos meses. Entonces, un día en la mañana después de la oración sucedió algo. Estaba hablando con un miembro de mi iglesia cuando de repente vi a 3 seres de extrema belleza vestidos con ropas blancas de brillo luminoso. Estos ángeles altos y robustos no tocaban el suelo. Estas eran entidades sobrenaturales. El primer ángel se presentó ante mí y dijo, soy el arcángel Miguel, trabajo en el campo de la guerra espiritual. Está escrito que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, Salmo 34, 7. Y soy el que acampó alrededor de los hijos de Dios. Te revelaré los secretos sobre el reino de Lucifer en la guerra espiritual. Te contaré los secretos sobre el diablo porque lo conozco. Fui el líder del regimiento que echó fuera del cielo. Rep 12, 7-9 Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, y no prevalecieron, tampoco se encontró su lugar en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua, llamada el diablo, y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El segundo ángel se me presentó como Gabriel. Él me dijo, yo fui quien se le apareció a tu hermana María para anunciarle las buenas nuevas sobre el nacimiento del Salvador. La Biblia dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una ciudad de Galilea. El ángel fue a una virgen prometida en matrimonio con un descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Cuando el ángel entró en su casa, la saludó y le dijo, el Señor te favorece. El Señor está contigo. Ella se sorprendió por lo que dijo el ángel y trató de entender qué significaba este saludo. El ángel le dijo, no temas, María, has encontrado el favor de Dios. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será un gran hombre y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Tu hijo será el rey del pueblo de Jacob para siempre y su reino nunca terminará. Lucas 1, 26-33. Amada, cuando escuché al arcángel Gabriel llamar a María, la madre del Señor Jesucristo mi hermana, sentí un sentimiento especial, un sentimiento de orgullo y prestigio. Entonces Gabriel me dijo, yo soy el que da mensajes a los creyentes en sueños y visiones. Cuando están en un sueño profundo, les revelaré muchas cosas. En realidad, el arcángel Gabriel me reveló 100 secretos contenidos en las parábolas de Jesús. Entonces el arcángel Gabriel dijo, venimos a sus iglesias y a sus casas y caminamos a su lado, pero ustedes están tan ocupados con la preocupación diaria que ha reducido su sensibilidad espiritual. Por lo tanto, no pueden sentir nuestra presencia a su alrededor y no pueden ver a pesar de que estamos todos los días a su alrededor. Pero el hecho de que muchos de los hijos de Dios nos estén viendo en estos días es una indicación de que el evento del regreso del Hijo de Dios está cerca. Les revelaré secretos sobre la vida, más allá de la tumba y el fin de los tiempos. El tercer ángel parece diferente de Michael y Gabriel. Se presentó como maravilloso.
Él dijo, soy el ángel que se apareció a la madre de Sansón. La Biblia dice, un hombre de Sora llamado Manoa del clan de los danitas tenía una esposa que no tenía hijos y no podía dar a luz. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, eres estéril y sin hijos, pero vas a quedar embarazada y dar a luz un hijo. Ahora procura que no bebas vino u otra bebida fermentada y que no comas nada impuro. Quedarás embarazada y tendrás un hijo cuya cabeza nunca será tocada por una navaja de afeitar porque el niño será un nazareo dedicado a Dios desde el útero. Él liderará la liberación de Israel de las manos de los filisteos. Jueces 13, 2-5. El ángel maravilloso dijo, trabajo en el campo de la salvación. Y al final de los tiempos, este ángel con el nombre de maravilloso era el mismo Señor Jesucristo. Después de este primer encuentro, los siguientes 4 días fueron días de visitación angelical ya que toda la iglesia pudo escuchar la voz de los ángeles del Señor. En el 5.º día de visitas angelicales, algo sucedió. Fue el 10 de febrero de 2007 a las 5 p.m. El arcángel Miguel que prometió revelarme secretos sobre el diablo y la guerra espiritual vino y me tomó la mano derecha. Inmediatamente mi espíritu dejó mi cuerpo. Michael sostuvo mi mano derecha. Tomamos un vuelo rápido. Comenzamos a ascender a la velocidad de la luz y nos encontramos en la atmósfera y allá en el espacio. El arcángel me preguntó, ¿sabes a dónde vamos? Estaba a punto de responder cuando dijo, Lucifer ha convocado una reunión en el segundo cielo que comenzará en unos minutos. El reino de los cielos te ha elegido como su representante para participar en esa reunión y revelar el contenido de esta reunión al mundo. Unos minutos después llegamos al segundo cielo. Luego entramos en el auditorio, que era un gran salón ovalado. Este lugar estaba entre el cielo y la tierra. El ángel principal, Michael, me dijo, no temas y no entres en pánico. Solo quédate a mi lado. Debes observar y escuchar todo. Has recibido el encargo de decirle al mundo todo lo que verás y escucharás. En realidad, mientras asistía a esta reunión en el segundo cielo, el Señor Jesucristo había entrado en mi cuerpo que había quedado en la tierra y tomó el control completo de mis sentidos. Se dirigía al pueblo de Dios en la iglesia mientras mi espíritu asistía a esta cumbre en la atmósfera. De vuelta en el auditorio en el segundo cielo, noté que el salón estaba lleno a tope. Demonios de todo tipo y personas de todas las naciones esperaban al príncipe de este mundo, el diablo. Una vez que llegamos a la sala de reuniones, el ángel principal Michael me dijo, muy pronto verás a nuestro enemigo, que es tu enemigo. Estábamos flotando sobre este auditorio cuando de repente escuché una atronadora explosión. Esta detonación fue la llegada de Lucifer. El diablo no llegó como todos los demás, sino en una explosión atronadora. Satanás con cabeza de perro. Vi a Satanás por primera vez el 10 de febrero de 2007. Inmediatamente después de aterrizar en el auditorio oval, el diablo se transformó. Quiero decir que su cabeza se volvió hacia la de un perro. Luego les dijo a los participantes, no se sorprendan con mi emblema de cabeza de perro. Tomé la apariencia del perro porque quiero demostrarles que soy Dios. La razón por la que los convoqué hoy es porque escuché el otro afirma que es Dios y que quiere salvar a la humanidad. El diablo y los demonios del infierno no citan el nombre de Jesucristo por temor a los efectos adversos. El diablo se refiere a Jesucristo como el otro. Luego, con una señal con la mano, el diablo retiró el sellado del salón ovalado e hizo que los asistentes se elevaran más allá del techo del auditorio. Vi a los asistentes suspendidos en el espacio y observando el planeta Tierra. Tengo que admitir que logré reconocer algunas caras de los asistentes. Entonces vi al diablo señalando una sección particular de la Tierra. En realidad se acercó a una sección de la Tierra. Como resultado, vimos personas que seguían con sus vidas en esa sección de la Tierra, pero extrañamente todas las personas en esa sección de la Tierra tenían cabezas de perro como Lucifer mismo. Después, el diablo se acercó a otra sección geográfica de la Tierra y vimos a la población humana de esa parte de la Tierra con cabezas de perro. Luego, el diablo se acercó a otra sección del planeta Tierra y vimos personas en diferentes iglesias. Vimos pastores, vimos evangelistas, cantantes de iglesias, diáconos en la iglesia con cabezas de perro. Las iglesias estaban llenas de creyentes, predicadores y cantantes con cabezas de perro. Después, el diablo llevó a los asistentes de vuelta al auditorio. Luego dijo a los participantes, vieron con sus propios ojos el 80% de la población mundial con cabezas de perro, que es mi emblema.
vieron con sus propios ojos a muchos creyentes, predicadores, cantantes con mi emblema de cabeza de perro. Tienen mi imagen y mi semejanza. Se parecen a mí, pero el otro que afirmó ser Dios el Salvador de la humanidad tiene solo el 20% de la población mundial. La pregunta que cada uno de ustedes debe hacer y responder es esta: ¿quién es Dios? ¿Él o yo? Tiene solo el 20% de la población mundial. ¿Quién es poderoso? ¿Él o yo? Está escrito en su ley que el perro ha vuelto a lo que ha vomitado. Cuando el diablo dijo esto, recuerdo el pasaje de 2 Pedro 2, 21-22, porque les habría sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento entregado a ellos. Pero les sucedió de acuerdo con el verdadero proverbio: el perro volvió a su propio vómito, y la cerda que la lavaron revolcándose en el lodo. Entonces vi al diablo todavía con la cabeza de su perro. Él vomitó en su púlpito y luego consumió su vómito. Luego les dijo a los asistentes: gracias a mi poder, el 80% de la población mundial son pecadores y la mayoría de los creyentes han retrocedido. Cualquier cristiano que haya retrocedido ha adoptado mi emblema de la cabeza de perro. Él tiene mi imagen. En ese momento vi a los asistentes que estaban formados por demonios y humanos cayendo de rodillas adorando al demonio y declarándolo Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en quienes el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que la luz del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, les brille. Los asistentes adoraban al diablo y decían: tú eres Dios porque el 80% de la población mundial se parecía a ti. Tienen tu imagen y tu emblema. Eres más poderoso que el otro que solo tiene el 20% de la población mundial. Queridos creyentes, cada vez que vivimos en pecado estamos adoptando el emblema del diablo, que es una cabeza de perro. La Biblia dice que quien practica el pecado es del diablo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito, el Hijo de Dios se manifestó, para poder destruir las obras del diablo. 1 John 3:8. Soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, otras traducciones, para que tengan derecho al árbol de la vida, y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Porque afuera están los perros, los hechiceros, los prostitutos, los asesinos, los idólatras, y los que aman y hacen la mentira. Apocalipsis 22:13-15. Mientras continuaba la adoración a Lucifer, el arcángel Miguel y yo nos paramos en diagonal al púlpito del diablo y luego el diablo comenzó la reunión que duraría 4 meses. En el firmamento, comenzó a revelar sus 80 estrategias contra la humanidad en la iglesia. Sus palabras se imprimieron automáticamente en un libro llamado Técnicas y Tácticas. Ese libro también se llama Disparador de Trampas, que significa como colocar una trampa para el hombre necio y el imprudente. La reunión en el firmamento duró 4 meses. Básicamente, cada vez que el diablo revelaba una estrategia, aplazaba la reunión para desplegar demonios para ejecutar la nueva estrategia en varias regiones de la Tierra y, a veces, los demonios viajaban en una dimensión más allá de nuestro mundo físico. Mientras tanto, la reunión se suspendería y los participantes estarían esperando su regreso y su informe. Estos demonios viajaban a muchas partes de la Tierra que eran de noche o de día. Viajaban largas distancias en una fracción de segundo o muy pocos minutos y viajaban a varios países, continentes y ciudades. También viajaban al reino marino, al reino subterráneo e incluso al firmamento. Y cada vez que estos demonios viajaban al cosmos, tenía que seguirlos para ver qué estaba sucediendo y cómo estaban ejecutando sus misiones. El arcángel Miguel me ordenó continuamente que los siguiera. Como resultado, he estado en muchos reinos invisibles de Lucifer y he acumulado conocimiento de las tácticas y estrategias del enemigo. En este mensaje, les traeré palabras de Lucifer exactamente como las dijo para que todos entiendan el reino de las tinieblas. Como está escrito, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Entonces el diablo comenzó a dirigirse a los asistentes con arrogancia. Él les dijo a los participantes: los he reunido hoy porque tenemos un oponente. Lo escuché decir que quiere salvar a la humanidad. Es por eso que los he reunido hoy para que podamos evitar que eso suceda. Hoy entregaré algunas estrategias para hacer que sus seguidores se vuelvan débiles y vulnerables para que nuestro reino crezca en la tierra.
la ley de repetición y resistencia. Entonces Lucifer comenzó a enumerar y elaborar sus estrategias, que fueron un total de 80 puntos. El diablo reveló la primera estrategia que llamó vacuna o la ley de repetición y resistencia. Él dijo, a través de esta estrategia, impondremos la ley en la vida de los cristianos nacidos de nuevo. Básicamente, los seguidores de Jesucristo tienen un anillo luminoso de fuego sobre su cabeza y esta órbita de fuego sobre su cabeza es potencialmente destructiva. Puede neutralizarnos. Por lo tanto, quiero subrayar que no debes acercarte a los cristianos mientras su anillo de fuego brille y arda. Inicialmente debemos apagar el fuego de ese anillo de luz antes de atacarlos por miedo a la derrota. Que quede claro, si vienes a informarme después de haber sido destruido por el anillo de fuego, no me quedará más remedio que destruirte. No te acerques a los cristianos mientras su fuego esté ardiendo y brillando. Tú debes observarlos y monitorearlos antes de tomar cualquier medida contra ellos. Por otro lado, será evidente que cuando estas personas cometen pecado, el ardiente anillo de luz se apagará. Su luz se apagará como resultado del pecado. Es sólo así como se volverán vulnerables. De hecho, su misión es lograr que los cristianos nacidos de nuevo cometan pecado para apagar el anillo de fuego y la luz sobre sus cabezas. Queridos creyentes, hay un anillo de fuego sobre la cabeza de cada cristiano nacido de nuevo que es la energía eléctrica autogenerada de Dios. La Biblia dice que eres la luz del mundo. Mateo 5:14. Un cristiano está lleno de energía divina y eléctrica y las cargas de electricidad de Dios están corriendo por todo su sistema. Es por eso que un demonio no se acercaría a un cristiano. Entonces el diablo dijo a los asistentes, debes usar el método de vigilancia y monitoreo. Te ordeno que los vigiles a ellos y a sus familias para montar un sistema de vigilancia alrededor de cristianos nacidos de nuevo. No hagas nada contra ellos antes de montar un sistema de vigilancia y monitoreo y cuando pecan, notará que su luz y fuego que emanan del anillo luminoso y la órbita del fuego se apagarán. En el momento en que un cristiano nacido de nuevo cometa pecado, me informará porque este es el mejor hora de atacarlos. Sobre esta base, tienes que entender que el pecado es nuestro evangelio y el pecado será nuestro evangelio. El pecado es el mecanismo por el cual se apaga la llama luminosa del creyente. Y vi que el diablo le ordenó a su demonio que le informara cada vez que un cristiano pecaba porque ese es un momento crítico para golpearlo. Vengo hoy para suplicarles a los cristianos que mantengan su llama luminosa. Todo cristiano nacido de nuevo tiene la responsabilidad de mantener encendido su luminoso anillo de fuego. La Biblia dice que Juan era una lámpara encendida y brillante y que estabas dispuesto a regocijarte por un tiempo en su luz. Juan 5:35. El mundo satánico está desesperado por conseguir que el fuego y la luz cristianos se apaguen. No pueden hacer nada contra los creyentes mientras el anillo de fuego arda y brille. Es el pecado lo que apaga la luz del creyente induciendo en él un tiempo de vulnerabilidad y fragilidad. Después de explicar esta estrategia, vi al demonio convocando a 8 demonios para que dieran un paso adelante y les dio jeringas. El diablo les dijo, cada vez que un cristiano nacido de nuevo es atrapado en el acto de pecar, inyectará en él esta vacuna llamada ley de resistencia y repetición. Cuando un cristiano es atrapado en el pecado, lo rodeará a usted y a usted. Rezarás. Me convocarás en la siguiente oración, oh Maestro Supremo Lucifer, esta es tu víctima que ha escuchado tu voz y ha obedecido tu orden e instrucciones. Ven y entra en su cuerpo, que es tu templo. Cuando digas esta oración, vendré a la velocidad de un rayo y entraré en el cuerpo de este creyente y lo vacunaré con la ley de resistencia y repetición. Como consecuencia, caerá repetidamente en ese pecado a pesar de su ayuno, a pesar de su decisión de abandonar su pecado. La víctima siempre caerá en ese pecado porque está vacunado con la ley de la repetición. Incluso si el creyente confesó su pecado, pero cuando se le inyecte la ley de la repetición, se convertirá en esclavo de ese pecado. Él repetirá ese pecado una y otra vez a pesar de su remordimiento, a pesar de su voluntad, su ayuno y su determinación. Quien comete pecado es siervo del pecado. Juan 8:34. Entonces el diablo dijo a 8 demonios que estaban frente a él, después de vacunar a la víctima, 7 de ustedes lo abandonarán, pero se quedarán y se ubicarán cerca de la víctima. Monitorearán y vigilarán a este cristiano en caso de que este creyente sienta la culpa y él está manifestando la voluntad de arrepentirse y abandonar su pecado repetitivo. Ordeno que el demonio estacionado a su alrededor para monitorearlo llame a los otros 7 demonios. Una vez que se unieron a usted en la cabeza,
Me volverá a llamar en esta siguiente oración: oh Maestro Supremo, esta es tu víctima que quiere rebelarse de ti y escapar de tu esclavitud. En ese momento bajaré a la velocidad del rayo. Entraré en su cuerpo para sacudir la vacuna en él. Como resultado, la víctima se debilitará y tendrá la tendencia de volver a ese pecado a pesar de su voluntad de escapar. Entonces vi en un púlpito del diablo un espejo. El diablo hizo una oración de encantamiento. Como resultado, este espejo se multiplicó. Se distribuyó a los asistentes. El diablo dijo: antes de atacar a un cristiano, debes asegurarte de que sea visible en el espejo. Amado, cuando un demonio viene a pelear contigo, viene con información y precisión. Él está bien informado sobre su condición. El diablo dijo a los asistentes: ese compañero, Jesús, me ha calificado como el príncipe de este mundo. Si solo uno de ellos se afectó con las cosas de este mundo, su perfil será visible en el espejo. Algunas de sus actitudes son mis naturaleza, como la ira, la animosidad, la envidia y el odio. Aquellos que están en estas cosas pertenecen a nuestro reino automáticamente. Pero recuerde mirar en el espejo antes de hacer algo contra ellos. Si aparecen en el espejo, significa que están en un estado de debilidad y su debilidad y pecado son mi naturaleza. Ataque a las zonas de sus necesidades. La siguiente estrategia se llama necesidad. Lucifer dijo: debemos observar y analizar las emociones y los sentimientos de los cristianos observando sus tres necesidades: matrimonio, finanzas y ambición. Él continuó: si has estado luchando contra uno de ellos y fallando debido a su santidad y justicia, simplemente ríndete, pero concéntrate en su matrimonio. Espera hasta que piensen en casarse. Trabajarás para inyectar sugerencias en su diríjase a hacer que tomen una decisión falsa. Es a partir de aquí que las personas derechas caerán cuando toman una decisión equivocada, y conseguimos que se casen con nuestro representante, investigando sus criterios y preferencias. Lucifer dijo: como tenemos muchas empresas y corporaciones en la tierra, se organizará para que terminen trabajando en nuestras empresas y negocios, y estarán rodeados de nuestros agentes. Se les pagará un salario con nuestro dinero embrujado y ellos firmarán un contrato con nosotros sin saberlo. Les pedí a mis demonios que les dieran iniciativa para que puedan expandir su negocio. Como resultado, siempre se centrarán en el mundo material. El diablo siempre lucha contra el matrimonio porque este es un pacto que hace a las personas una en matrimonio. Hay una ley llamada ley de fusión que hace a dos personas uno. Y al diablo le gusta para poder unir el trigo y la cizaña para crear fusión y confusión. Condenación por las palabras que salen de nuestras bocas. Mis queridos creyentes, estoy aquí para traer palabras del enemigo exactamente como lo escuché en su reunión en el firmamento. Escuché al diablo revelar una estrategia tras otra. Luego dio a conocer una estrategia contra la iglesia llamada condenación. Él dijo: mi agente demonios seguidores y demonios observadores, tienes un papel muy importante que desempeñar. Tu propósito es observar y escuchar lo que sale de la boca de los creyentes. Tendrás que ser paciente. Debes seguir ellos y escuchen atentamente las palabras que salen de sus bocas. En realidad, estos humanos afirmaron haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero esto es lo que les haremos. Tenemos 5 estrategias para condenarlos. Base de lo que sale de su boca. La primera estrategia es durante la época de la ira. El diablo dijo a los observadores y seguidores de los demonios: en el momento de la ira, los humanos no controlan sus palabras y no controlan sus decisiones ni sus acciones. Por lo tanto, este es un momento crítico para capturar sus palabras y condenarlas. Amado, debes entender que cuando estás enojado hay demonios asignados por el diablo para observarte y capturar palabras de tu boca y la decisión que tomas. Por lo tanto, cuando estás enojado debes aprender a callarte. No debes dormir con ira y debes perdonar. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Proverbios 18:21, el diablo usará tus palabras para condenarte. El segundo momento crítico es el tiempo de elección, como el diablo le dijo a sus demonios: condena a las personas que pronuncian una palabra de amor. Cuando escuchas que un humano le dice a su compañero: tú eres mi ángel, su ángel guardián debe irse. Base de su propia palabra. Como resultado, su compañero tomará el lugar del ángel. Es condenado por su propia palabra. Cuando alguien dice que solo me casaré con este o aquel tipo de hombre, este es un gobierno verbal que lo está obligando.
Espíritu de soltería. Amados, las personas se comprometen en convenios a través de palabras pronunciadas de su boca. Es necesario cancelar las palabras negativas. Hay palabras que dices que destruirán tu vida a medida que sean capturadas y llevadas a cabo por demonios. La tercera táctica es en tiempos de sufrimiento humano. El diablo dijo a sus observadores y seguidores de demonios: en un momento de sufrimiento y dificultad siempre escucho a los humanos decir: oh, soy miserable. No tengo suerte en mi vida. Todo lo que hago no funciona. Demonios para hacer pasar esas palabras y oraciones pronunciadas por los humanos durante sus tiempos difíciles, ya que muchos se maldijeron y se condenaron a sí mismos por sus propias bocas, causando a los creyentes para ser poderosos y pesados. Luego, el diablo reveló una estrategia adicional que hará que los creyentes sean pesados para que no puedan orar o leer la Biblia o asistir a la iglesia. Como resultado, se convertirán en un ser humano ordinario. El diablo insistió a los participantes diciendo: no les dejen orar. No les dejen leer las escrituras. No les dejen ir a la iglesia. No les dejen diezmar. Entonces vi al diablo convocando a un demonio que se parecía a Superman. Este demonio estaba vestido de rojo y azul como Superman, pero el diablo lo llamó sobrehumano. Él le dijo: te he elegido para que visites a cristianos en casa en los días de su servicio en la iglesia. Debes estar informado sobre el programa de su iglesia 5 horas antes de que comience. Les soplarás el humo a su lado. Como resultado, se volverán pesados y sentirán que no van a la iglesia. Se sentirán incómodos. El diablo le dijo: sopla tu humo a su lado incluso en sus autos. Como resultado, ocurrirá un colapso inexplicable. Buscarán justificación para no asistir a la iglesia y los tendrán. Lucifer le dijo al sobrehumano: te moverás de una casa cristiana a otra y soplarás tu humo a su lado. Como resultado, habrá dilación. Como consecuencia, serán incapaces de orar incluso si ponen el reloj en hora. Lo mismo con la lectura de la Biblia. Tendrán la sensación de hacer algo relajante en lugar de ir a la iglesia. Nombres de personas como una herramienta para destruirlos. Entonces el diablo reveló otra estrategia llamada nombre. El diablo dijo: usaremos los nombres de las personas como una herramienta de manipulación para destruirlos. Está claro que el diablo siempre está buscando formas de destruir a la humanidad y les dijo a los demonios: te asegurarás de que sus vidas se hayan convertido en sus nombres. Amado, en la Biblia, cuando Dios llamó a las personas, cambió sus nombres. Si no tiene un nombre positivo, es mejor que lo cambie ahora. La Biblia dice en Génesis 32, 2.28, tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel, porque como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Escuché al diablo decir que el espíritu del homónimo, palabras con el mismo sonido pero con significados diferentes, seguirá al homínido, toda la humanidad. Ejemplos de homónimos son bat, un implemento utilizado para golpear una pelota, un mamífero volador nocturno. Brillante, muy inteligente o inteligente lleno de luz. Circular, toma la forma de un círculo, un anuncio de la tienda. La segunda cuestión acerca de un nombre es que cuando te nombras a ti o a tu hijo después de un miembro de la familia o un amigo, la naturaleza de esa persona puede transferirse a ti o a tu hijo a través del canal del nombre y existen estos demonios, seguidores y observadores. Su trabajo es que cada vez que se llame su nombre, tengan que transformarlo en su nombre. Cada vez que se llame su nombre, obtendrán el significado de ese nombre que se cumplirá y cumplirá en su vida para que se convierta en su nombre. Maletas a través de productos de belleza e higiene. El diablo anunció otra estrategia llamada productos de belleza e higiene. Vi al diablo ordenar a 30 demonios que regresaran bajo el océano y mientras estos 30 demonios salían del auditorio oval dirigiéndose bajo el agua, el arcángel Miguel me ordenó que los siguiera. Este fue nuestro viaje secundario debajo del océano y esta vez el diablo envió a estos demonios a encontrarse con sirenas submarinas para que puedan diseñar productos de belleza y maquillaje. Cuando salíamos del salón ovalado, el diablo interrumpió la reunión para esperar a que el contingente de 30 demonios trajera productos de belleza. Cuando llegamos bajo el agua, es como la sirena de agua y la diosa Lamase, que ya sabía lo que Lucifer quería. También podía leer la mente de estos demonios. De hecho, cada vez que el diablo piensa en algo, puede transferir su pensamiento rápidamente a sus colaboradores. El diablo posee una red que le permite inyectar pensamiento a sus seguidores. Cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás,
Estaba tratando con un pensamiento del diablo que transfirió a la mente de Pedro. Así es como trabaja el diablo. Vi demonios de todo tipo bajo el océano. Vi sirenas debajo del océano que eran mujeres muy hermosas. Eran extremadamente bellas como si estuvieran cambiando caras. Recuerdo sus nombres como Alice y Jacqueline, Sol, Angelil y Liliane Juliet. Entonces vi a su gran dama, la reina de la costa, manipulando la arena bajo el agua y convirtiéndola en productos de belleza. Vi polvos, pintalabios, lociones, jabón y muchos más. Había toneladas de estos productos de belleza. Vi una sirena en el nombre de Juliet imprimiendo su rostro y su nombre en la envoltura y grabado en el jabón. Este jabón llamado Julieta todavía se usa en nuestra región y en nuestro país. Cuando usas ese jabón, el poder de seducción de Julieta estará en acción en tu apariencia, que es la belleza artificial. Por lo tanto, debe orar por estos productos de belleza, como dice la Biblia, orar sin cesar, incluso en las cosas pequeñas. Y luego el diablo dijo, vestiremos a las mujeres con una máscara de fealdad y vejez para socavar su matrimonio y hacer que sus maridos se cansen de ellas. Los 30 demonios transportaron estos productos de belleza desde el submarino hasta la sala de reuniones ovalada en el segundo cielo. Como el pasillo era ovalado, los colocaron en el medio del pasillo. Había lápices labiales, jabones, lociones, desodorantes, fragancias y otros. Entonces el diablo reanudó la reunión y vi cómo el diablo comenzó a maldecir estos productos de belleza. El diablo dijo, difundiremos olores demoníacos en mujeres u hombres que usan nuestros desodorantes y fragancias. En el momento en que su sudor se mezcle con nuestros desodorantes, olerán como algunos de nuestros demonios. En realidad, los demonios tienen sus olores y yo sé estos olores. Algunos demonios huelen una mezcla de desodorantes y sudor. Otros huelen a ácido. Entonces Lucifer dijo, las mujeres que usan nuestros productos tendrán una belleza artificial. Tendrán impresas en sus rostros la sirena y la sirena de mis sirvientes. De esta forma, difundiremos la fornicación en la tierra. Cuando las mujeres usen estos productos de belleza se volverán irresistibles. El diablo dijo, cada vez que un humano envidie a estas mujeres debido a la belleza de mis sirvientes, las sirenas y las sirenas estarán admirando y adorando imágenes de las cosas debajo del mar que son sirenas y sirenas. En lo que respecta al diablo, las imágenes de sirenas y sirenas en productos de maquillaje equivalen a construir una imagen de las cosas debajo del mar. Estos hermosos rostros de sirenas y sirenas que están impresos en los productos de maquillaje y belleza son una representación de sirenas y sirenas, ya que está escrito, no te harás un ídolo ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba o en la tierra debajo o en el agua debajo de la tierra. Ex 20:4. Ahora la pregunta es, ¿deberían las mujeres usar productos de belleza? Sí, las mujeres pueden, pero también deben tener discernimiento y orar. Deberíamos aprender a rezar por todo. Me refiero a todo lo que compramos en el mercado, necesitamos una vida de oración incesante, 1 Tes. 5:17. Cuando estaba en el reino marino, vi sirenas diseñando productos de belleza y estaban imprimiendo sus caras en estas diferentes lociones y productos de belleza. Escuché a Lucifer decir repetidamente, peleemos. No bajemos la velocidad. Dejemos de trabajar para separar a los creyentes de su maestro. Olvidación de los derechos diarios sagrados. Entonces el diablo reveló una nueva estrategia llamada olvido. Él les dijo a los participantes, debemos trabajar para que los creyentes olviden su deber y obligación sagrados diarios. Como resultado, estarán en desacuerdo con su maestro. Se supone que su maestro es la piedra angular y central de sus vidas, pero debemos trabajar para que su Señor ya no sea el foco central de su existencia. En primer lugar, dejemos que se olviden de orar, como resultado, les faltará fortaleza espiritual. Amado, cuando escuché esto de la boca de Lucifer, entendí que la oración da a los creyentes fortaleza espiritual e incluso la Biblia dice que oren sin cesar, 1 Tes. 5:17. Entonces Lucifer dijo, debemos darles que se olviden de ir a la iglesia confundiendo los horarios de la iglesia. Como resultado, estarán sin la unción. Con estas palabras, entendí que asistir a la iglesia les da a los creyentes más unción como está escrito en el Salmo de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos vivir juntos en unidad. Es como el ungüento precioso sobre el cabeza, que corría sobre la barba, incluso la barba de Aarón, que bajaba hasta las faldas de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón,
y como el rocío que descendía sobre las montañas de Sión, porque allí el Señor ordenó la bendición, incluso vida para siempre. Salmos 133, 1-3. El diablo continuó y dijo, que se olviden de leer la Biblia. Luego, el diablo llamó la atención de los participantes diciendo, ten cuidado con ese libro. Es mágico y poderoso. No deben leerlo, de lo contrario tendrán el conocimiento y descubrirán nuestras acciones. El diablo continuó y dijo, que se olviden de pagar los diezmos para que podamos saquear sus casas y sus finanzas. Les enviaremos dificultades y enfermedades y haremos que gasten más allá de sus posibilidades. Estas palabras me hicieron comprender la importancia del diezmo. El diezmo protege nuestro negocio y nuestras finanzas, y las Escrituras dicen en Malaquías 3, 10-11, trae todos los diezmos al alfolí, para que haya carne en mi casa, y demuéstrame ahora con esto, dijo el Señor de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos ni te daré una bendición para que no haya espacio suficiente para recibirla, y reprenderé al devorador por tu bien, y él no destruirá los frutos de tu tierra, ni tu vid dará su fruto antes del tiempo en el campo, dijo el Señor de los ejércitos. Entonces el diablo dijo de nuevo, que se olviden de su ley para que puedan pecar. Solo después de que pecan podemos recordarles su ley para que puedan sentirse culpables. Continuó dejando que se olvidaran de cuidar financieramente a los líderes. Hereditario. Entonces el diablo anunció otra estrategia que llamó hereditaria. Entonces Lucifer dijo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no perezcan sino que tengan vida eterna. Juan 3:16. Este es el pasaje favorito de la humanidad que estoy invirtiendo porque Satanás odia tanto al mundo que le dio a su propio hijo Belcebú para que quien caiga en su trampa no sea salvo, sino que perezca para siempre. Entonces el diablo exclama y dice, amo a Belcebú por su misión. Me ayudará a dar a luz una gran posteridad. Mi gran familia está en proceso. He aquí que tengo tantas personas que se parecen a mí. Amados, la Biblia dice que Jesús calificó a los sumos sacerdotes como los hijos del diablo debido a su comportamiento. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre lo haréis. Él fue un asesino desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de los suyos, porque es mentiroso y el padre de eso. Juan 8:44. El diablo dijo, soy calificado como el padre de las mentiras, por lo tanto, necesito más hijos que sean mentirosos y que se parezcan a mí. Es por eso que te ordeno Beelzebú para atrapar a cualquiera que practique mentiras e incorporarlos a mi familia. Cuando cualquier hombre estaría mintiendo deliberadamente en ese mismo momento en que lo agarras para traerlo dentro de mi familia. De hecho, me llaman el padre de las mentiras y los mentirosos son mis hijos. Cualquiera sea su confesión y profesión, ya sean pastores, evangelistas, sacerdotes, diáconos para mí porque son mis hijos. Entonces el diablo le dijo a Beelzebú, incita a la gente al orgullo porque soy el padre del orgullo. Como resultado, tendré muchos hijos. Vas a incitar a los hombres a pecar porque está escrito que pequé desde el principio y cuanto más pecan, más hijos tengo. Beelzebú, siempre me han tratado como el adversario y el adversario. Así que te asegurarás de que todo el mundo esté en pecado para que sean adversarios y adversarios de Dios y cuanto más pecan, más hijos tengo. Beelzebú, deben despreciar la iglesia y la oración. Deben despreciar a los hombres de Dios. Deben despreciar las cosas santas. Deben oponerse a las tradiciones y valores bíblicos. Deben denigrar el cristianismo. El diablo dijo, tú, Beelzebú, mi primer ministro, te encargué que combatieras la palabra predicada en las iglesias de todo el mundo. En realidad, Lucifer tiene un gobierno global y Beelzebú es el primer ministro de su gobierno global. El diablo le dijo a Beelzebú, que la palabra predicada en las iglesias de todo el mundo sea sin revelación, que su predicación sea sin edificación, que estos predicadores pierdan su fuego y su unción, que sean limitados, que se concentren en los milagros, que se centren en la prosperidad, que se centren en las cosas espectaculares. Amado, el diablo quiere que la iglesia se concentre en las cosas terrenales y las temporales. Entonces Lucifer dijo, está escrito en sus escrituras y en su ley que su palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino, y en el momento en que la palabra reveladora que es la luz es reemplazada por accesorios y elementos materiales,
Entonces ya no quedará luz en estas iglesias, pero habrá oscuridad y, como consecuencia, la iglesia será mi sinagoga. Si continuaban y decían que la palabra de su Maestro y Señor me ha calificado como el príncipe de las tinieblas, será como una maldición. Estas iglesias, como yo seré el príncipe de estas iglesias que están en la oscuridad como resultado de la palabra corrupta predicada allí. El diablo le dijo a Belcebú, debes sofocar financieramente a sus líderes y predicadores para que carezcan de las necesidades básicas. Como consecuencia, se verán sobrecargados de problemas y contratiempos. Centrarán su atención en cómo sobrevivir en lugar de gastar su dinero, tiempo en la palabra y oración. Las iglesias amadas deben organizarse para apoyar el ministerio para que el pastor pueda tratar con la palabra para evitar que él trabaje y se cuide. Entonces el diablo dijo, apuntemos a las esposas de los pastores para que no haya armonía en sus hogares. Como resultado, el pastor quedará desmoralizado por el estrés y la enfermedad. El diablo dijo, trabajemos para que enviemos mujeres a estos pastores para que forniquen. Como resultado, se convertirán en humanos comunes y carnales y será una derrota para la iglesia. Huir de la fornicación. Todo pecado que un hombre comete es sin el cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. 1 Cor 6:18. Ocultismo. El diablo reveló una estrategia llamada ocultismo. Él dijo, el propósito de esta estrategia es la recopilación de información sobre los creyentes. Operaremos a través de dos sectores. En primer lugar, utilizaremos a los animales como instrumento y luego utilizaremos objetos de arte. Con respecto a los animales, utilizaremos animales domésticos más cercanos a los humanos como perros y gatos. Usaremos perros y gatos como cámara para obtener información sobre estos creyentes. Estos animales serán iniciados en el espiritismo y serán nuestros instrumentos. Debemos subrayar que los animales no tienen un espíritu, pero sus espíritus humanos y demonios pueden usar sus cuerpos como instrumentos o vehículos. Lucifer dijo, vamos a utilizar esculturas y estatuas como instrumentos. En realidad, muchas estatuas y representaciones escultóricas de maestros ocultistas y los espíritus de estos maestros habitan dentro de estas estatuas y las personas que compran estos objetos y los llevan a casa estarán bajo la influencia de los espíritus que habitan en estos objetos de arte. Los ocultistas quieren ingresar a su casa a través del objeto de arte, una estatua o una escultura. Estos maestros espirituales se duplican y envían una parte de su espíritu a las estatuas y cuando las personas compran estas estatuas están trayendo una presencia extranjera en sus hogares. Estos extraños están representados a través de estatuas y observan y recopilan información sobre usted, poniendo a la iglesia. Entonces Lucifer anunció una estrategia llamada apagar la iglesia. Lucifer luego se dirigió al auditorio y dijo, esta es la comisión que les estoy dando, brujas y magos. Deben unirse a las iglesias y estar estacionados allí permanentemente y deben combatir el crecimiento espiritual de las iglesias locales a toda costa. Pero en caso de que estas iglesias todavía están creciendo, entonces olvídate de los métodos espirituales. Recurre a métodos físicos y somete a estas iglesias a la crítica y fomenta las divisiones entre ellas. Amados, cada vez que una iglesia local se caracteriza por división, calumnia, puñaladas, estos son síntomas de actividades de brujería. Solo quiero subrayar que la iglesia crecerá solo cuando se cumpla una visión dada al hombre de Dios. La iglesia crecerá a través del apoyo de los miembros que deben adaptarse y alinearse a la visión del hombre de Dios y deben aportar su asistencia y contribución financiera. Entonces Lucifer dijo, asegurémonos de que en cada iglesia en la tierra haya al menos una bruja para que pueda reunir información e informarnos. Entonces el diablo dijo, dejen que mis sirvientes brujas y magos que asigné a las iglesias sean de buen nivel. Deben tener una buena actitud y estar más cerca de los pastores en estas iglesias. Deben reunir información sobre cada iglesia local en la superficie de la iglesia. Tierra y todos los sábados a la medianoche quiero que denuncies información que contenga sobre lo que está sucediendo en estas iglesias locales. Entonces el diablo les dice, si fallas en tu tarea, tendré que enviar espíritus femeninos del mar. Migrarán a la superficie de la tierra y tomarán forma humana y se unirán a estas iglesias. Haz tu trabajo. El diablo insistió, debes ser permanente en las instalaciones de estas iglesias. Tu misión es distraer a través del diálogo, las risas y las bromas, la socialización y la fornicación.
Debes levantarte temprano antes de su oración y hechizar el lugar de oración para que los intercesores sean pesados y no podrá rezar con eficacia. El diablo dijo, para las brujas, es suficiente para hechizar las instalaciones de la iglesia. Solo necesita metamorfosearse a los insectos y soplar el humo a su lado para cambiar la atmósfera en las instalaciones de la iglesia y en la sala de oración. Como consecuencia, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Amén.